A la luz de la palabra. La vida no es lo que esperaba. Tengo muchos problemas, tengo muchas dificultades. ¿Cuándo comenzó el pecado? ¿Será que las malas decisiones que tomo me van a seguir por el resto de mi vida? ¿Será de que si en esta vida fui una persona quizás no de las mejores, no tengo solución? ¿No tengo perdón de Dios? Dios está ocupado tanto en otros que son mejores que yo, que la verdad para mí no hay esperanza ni solución. Si alguna vez te hiciste alguna de estas preguntas o pensaste en algunas de estos, déjame decirte que Dios quiere hablarte en este momento. Saben, muchas gracias, como siempre les decimos, muchas gracias por acompañarnos en los diferentes programas. Gracias porque sabemos que hay muchos que se toman el trabajo de compartirlo en mensaje a través del WhatsApp, de los correos, de diferentes maneras. Te quiero invitar a que nunca dejes de compartir el mensaje de Cristo. Perspectiva Siglo XXI es un ministerio que está creado para que podamos predicar el mensaje, para que juntos podamos dar a conocer que hay un Salvador amante que está listo para venirnos a buscar. Si el Señor todavía no vino, no es porque Él retarda su promesa, sino porque te está esperando. Él está esperando a que tomes la decisión de seguirlo. Él está esperando a que te convenzas de que Él te ama incondicionalmente. Si tenés alguna duda, si tenés alguna consulta que hacernos, querés ayudarnos de alguna manera, nos puedes enviar un mensaje a través de WhatsApp o también a un correo electrónico. Siempre van a ir apareciendo en la pantalla los diferentes medios de comunicación. No te olvides que Cristo pronto viene. Como siempre te digo, si todavía no tenés la Biblia ahí en la mano, te invito a que la vayas a buscar, a que si por ahí lo usás desde algún dispositivo, vayas a agarrar el dispositivo con el que usás la Biblia. Y si quizás te gustaría tener una Biblia en papel, así como la que yo tengo, te quiero invitar a que nos escribas, como ya te dije, a través de los diferentes medios, y vamos a ver la manera en la que te podemos llegar a hacer llegar un material. Saben, la Biblia revela todo el ministerio y todo el trabajo que Dios se tomó. ¿Para qué? Para salvarte a vos y para salvarme a mí. Es por eso que tenemos que entender que en las Sagradas Escrituras encontramos el plan de salvación desde un principio hasta un final. Y en el tema de hoy vamos a hablar sobre la gran rebelión en el universo. Un universo en el que era perfecto, en el universo donde la paz y el amor abundaban. Nunca fue el plan de Dios que existiera el pecado o que haya enfermedades o que haya injusticia. El plan de Dios era que vivamos una vida plena y en abundancia. Pero como ya vimos en otros programas también y lo hemos hablado, el pecado no se origina en la tierra con Adán y Eva. El pecado comienza muchísimo antes y surge en un ser celestial, en un ángel, alguien que era un ángel encumbrado, que era muy importante. Y sin más vuelta vamos a abrir la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que nos tiene que mostrar cómo fueron hechos los sucesos. No tenemos una información muy amplia, así que solamente nos podemos abocar a estudiar algunos versículos que podemos encontrar acerca de este tema. Cuando Cristo venga vamos a poder profundizar con Él mucho más. Por eso quiero invitarte que abras tu Biblia ahí, o prendas tu Biblia en el libro de Ezequiel, ¿sí? El libro de Ezequiel, en el capítulo 28. Algo muy interesante, estamos en el contexto, se está haciendo una profecía al rey de Tiro, dice, ¿no? Y en esto se describe a Satanás. Pero ¿cómo se lo describe? Se lo describe a Satanás antes de ser Satanás. Y fíjense, para eso tenemos que leer el versículo 13. Y el versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y acá dice, miren,
Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Se dan cuenta que en estos versículos podemos entender de que acá encontramos la descripción de Lucifer antes de ser Satanás. La descripción de, en realidad, lo que Dios había creado en Satanás, en Lucifer en ese momento. Dios no lo creó como un ser de maldad, de engaño, al contrario, era un ser perfecto, dice. Y fíjense que dice que en Edén te paseabas, en el huerto de Dios estuviste. Acá no hace referencia al Edén terrenal, sino hace referencia a la morada de Dios en el cielo. Se dan cuenta que cuando empezamos a leer dice que vivía en los lugares celestiales, moraba junto con Dios, y fíjense que se vestía de algunas piedras especiales. Si después nosotros podemos estudiar, que ya lo vimos eso, en el plan de salvación, cómo Dios explica el plan de salvación al pueblo, eso lo encontramos en cómo hacían los rituales el pueblo de Jerusalén, el pueblo judío, junto con el santuario, ¿sí? Que el santuario, ¿se acuerdan que era figura de uno celestial? Y también las vestiduras de quienes ministraban ese santuario. Y saben, las piedras preciosas que se mencionan acá son las mismas piedras que se colocaban en el pecho del sumo sacerdote. Eso quiere decir que Satanás, Lucifer, no era solamente un ángel más. Si bien todos eran especiales, este ángel tenía un cargo superior. Tenía una responsabilidad mayor en los asuntos celestiales. ¿Saben? Era el ángel más importante en cuanto a responsabilidad a la que se le había otorgado. Era músico inclusive, porque dice que los primores de tus tamboriles y flautas resonaban. Era un querubín grande y protector, haciendo referencia a que Lucifer era el ser más excelso creado. Y es más, era el ser más encumbrado en revelar los propósitos de Dios para el universo, desde el mismo lugar donde Dios habitaba. Podríamos decir que Lucifer era la mano derecha de la Trinidad. Y desde allá dice, eras perfecto en todos tus caminos. Era un ser perfecto, pero sin embargo, nadie sabe por qué, y es el gran misterio que vamos a descubrir cuando Cristo venga. Él decidió abrirse camino y abrirse paso. Dice, hasta que se halló en ti maldad. Pero ¿cuál es esa maldad que se halló? Porque fíjense, vamos a seguir leyendo la Biblia. Dice, en el versículo 16 del capítulo 28 de Ezequiel, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y otra vez acá Jesús sufriendo, Dios sufriendo porque tiene que echar a aquel que era perfecto en todos sus caminos. Y fíjense lo que dice el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿Saben? Satanás se encargó de diseminar su rebelión en todo el cielo. Lo que el orgullo mismo que él tenía lo corrompió. Él creía que lo que él era gracias a que él era especial, no que Dios lo había hecho especial. Él entendía que todo lo que podía hacer en el cielo era porque él era suficiente. Entonces se empezó a sentir que si Dios era adorado, él también tenía que ser adorado. Cuando en realidad el único digno de adoración es Dios. Nadie en este mundo, ningún ser creado, puede ocupar el lugar del Creador. Y dice que, fíjense, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo tanto Dios lo echó del cielo, lo arrojó del cielo y lo expulsó de los lugares donde él moraba. Fíjense que encontramos la expulsión de Satanás, pero no porque Dios quería. Dios le dio la oportunidad a Satanás de poder arrepentirse, pero él nunca decidió arrepentirse. Fíjense que en el versículo 18 dice, vuelvo a repetir, del capítulo 28 de Ezequiel, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra
a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Dios le dio a Satanás la oportunidad de arrepentirse, pero él no la tomó. En vez de aceptar y reconocer su equivocación, decidió ir por todo lo que Dios tenía y poseía. No solo corrompió su corazón, permitió que se corrompiera su corazón a causa de su orgullo, sino que también llevó a corromper a aquellos ángeles que lo rodeaban. Y no solo eso, sino fíjense que dice, profanaste con tus contrataciones, o sea, con su maldad, profanaste tu santuario. El santuario celestial que estaba en el cielo se llenó de pecado porque Satanás hizo que el pecado entrara en los lugares donde estaba Dios. Y así como Satanás llevó el pecado al cielo y tuvo que ser expulsado, también él introdujo el pecado en la tierra. Ya vimos que junto con en otros programas vimos que Adán y Eva fueron tentados por esa serpiente. Apocalipsis después lo llama la serpiente antigua, no el gran dragón, haciendo referencia a este evento. Y acá encontramos a Satanás llevando pecado, llevando odio, llevando maldad, llevando injusticia, llevando dolor, guerra, sufrimiento, a todo lado a donde va. ¿Saben? Nos amplía un poquito más este contexto y el entender un poquito más acerca de lo que Satanás era y qué es lo que va a pasar. Fíjense que tenemos que entender algo antes de ir al otro texto, que en Ezequiel nos quedan claras dos cosas, que a causa del orgullo de Satanás, él quiso ser adorado como Dios, quiso ocupar el lugar de Dios. Dios lo tuvo que expulsar del cielo, lo tuvo que arrojar y cayó en la tierra. Y en la tierra le dimos lugar, a Adán y Eva le dio lugar para que él pueda establecer su reino de maldad. Pero dice, para siempre dejarás de ser, no nos olvidemos de eso. Para completar un poquito más esta descripción tenemos que ir al libro de Isaías. Isaías, otro profeta, que escribe acerca de lo que pasa con Lucifer, con este lucero de la mañana. Fíjense lo que dice el capítulo 14, y vamos a leer 3 versículos del 12 al 15, 4 versículos. Dice, fíjense, extendiendo esto, lo que pensamos, ¿no? De Satanás como el lucero, como alguien que era encumbrado, como alguien que era alguien especial en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Versículo 12 estoy leyendo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y ahora yo me pongo a pensar acá, ¿no? ¿Qué clase de sentimiento fue el que turbó tanto a Satanás? ¿Por qué tuvo que tomar la decisión de rechazar todo eso bello que él vivía para instalar un mundo donde, o sea, un reinado donde abunde el pecado, el dolor y la angustia? Y hay algunas cosas que tenemos que entender. Fíjense, acá se refiere a Lucifer, a Satanás, como el lucero de la mañana. En otras palabras, lucero de la mañana también significa portador de luz. ¿Cómo puede alguien pasar de ser portador de luz a portador de la oscuridad, a portador de las tinieblas, a portador del dolor? ¿Saben? La clave está acá, ¿no? Tú decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto con las estrellas. ¿Quién es Dios para ser adorado? Yo soy autosuficiente también. Yo tengo las fuerzas, yo tengo la capacidad de poder ser como Dios. Y saben, muchas veces en la vida nosotros cometemos el mismo error. Nos creemos autosuficientes, nos creemos que gracias a nuestra inteligencia, gracias a nuestra sagacidad, a nuestra perspicacia, podemos ser como Dios. Quizás no queremos ocupar el lugar de Dios, pero le damos más importancia a nuestras victorias que a las
cuando creemos que son nuestras, ¿no?, que a lo que Dios puede hacer en nosotros. No entendemos que todo lo material que poseemos es gracias a que Dios nos los dio. No entendemos de que no somos sabios en nuestra propia opinión, sino que Dios es el dueño de la sabiduría. Muchas veces pecamos de orgullosos. Ahí en el lugar del mundo donde estás escuchando, donde me estás viendo, ¿no te pasó que muchas veces creíste que por tus propios medios eras capaz y suficiente? A mí me pasó. Yo trabajaba, generaba plata en aquel entonces, o sea, vivía bien, y la verdad creía que todo lo que ganaba era porque me lo merecía, porque yo lo trabajaba y yo lo hacía. Hasta que en un momento tuve un problema de mi mala postura por trabajar, por estar sentado todo el tiempo. Yo me dedicaba a hacer microsoldadura y eso me llevaba a que sea una postura incómoda para mi columna. Y luego de un tiempo, sin darme cuenta, empecé a tener problemas de salud. Empecé a tener problemas de diferentes tipos de problemas y nadie encontraba la solución. Y resulta que entre una cosa y otra se dieron cuenta que mi columna, mi cervical estaba rectificada. Eso hacía que la misma columna como que tocara los nervios y me causara diferentes mareos, dolores. ¿Y eso a qué se debió? A mi mala postura de trabajar, ¿no? Por eso que a mí me hacía sentir el poder, el dinero que me hacía sentir quizás el poder de poder hacer las cosas que yo quería, me daba la estabilidad, de repente se fumó. De repente tuve que empezar a ir a los médicos y déjame decirte que la plata nunca alcanza cuando se trata de salud. La salud es algo especial que Dios nos regaló. De nada sirve generar lo que queramos generar si al mismo tiempo estamos perdiendo la salud. Dios me mostró y me hizo entender que en realidad el dinero no era mío, sino que era que Dios me lo daba. Y ahora vivo una vida diferente, ¿no? Pero en realidad ahora entiendo que es Dios el dador de todas las cosas. Es Dios el dador de la inteligencia, es el Dios el dador de lo material. ¿Cómo no lo voy a poner a su servicio? ¿Cómo no me voy a dedicar mi vida entera a servir a Dios si Él es el que me da todo? ¿Saben? Cuando nosotros empezamos a creernos como Satanás, que gracias a que nosotros somos suficientes y el orgullo ocupa el primer lugar, cuanto más lugar le damos en nuestro corazón al orgullo, menos lugar puede ocupar Dios. Ahora yo te quiero preguntar, ¿cuánto espacio le estás dando a Dios en tu vida? Así como la rebelión empezó allá en el universo, muchos siglos atrás, esa rebelión hoy se puede reflejar en nuestra vida. No nos rebelemos más contra Dios. Démosle a Dios el lugar que Él merece tener en nuestras vidas. Porque dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. En estas dos descripciones, en estos dos versículos y textos que acabamos de leer, podemos entender de que si bien nunca fue el plan de Dios que vos y yo hoy tengamos sufrimiento, nunca fue el plan de Dios crear a Satanás, Él creó a Lucifer. Lucifer se transformó en Satanás debido a su propio orgullo y al querer ser igual a Dios. Eso trajo desgracia y dicha en el universo entero. Y la trajo al mundo con la decisión de Adán y Eva de pecar. Se dan cuenta que nunca fue el plan de Dios nuestro sufrimiento. Se dan cuenta de que no fue el plan de Dios de que vos y yo vivamos una vida de sufrimiento, de dolor. Al mismo momento en que que Satanás estaba rebelando y que entraba el pecado al mundo y nosotros estábamos inmersos en un mundo donde no iba a haber solución, Jesús ya había planeado una estrategia. Antes de que vos y yo seamos pecadores, Dios ya tenía la solución. Tenemos un Dios tan amoroso que no perdió tiempo para entender de que si el mundo caía, si Adán y Eva pecaban, Él estaba dispuesto a dar su vida en favor tuyo y en favor mío. Desde el momento de la caída de Satanás, del error de Satanás, de la decisión de ir en contra de Dios, comenzó un gran conflicto en el que hoy nosotros tenemos que tener en cuenta.
ese gran conflicto, la fuerza de Dios contra Satanás, se está llevando a cabo. Las luchas se están luchando constantemente, los diferentes poderes, las diferentes fuerzas. Y Jesús mismo lo entendía. Y fíjense, para entender un poquito más tenemos que ir a Lucas. Lucas, en el capítulo 10, Lucas es el tercer evangelio, el libro de Lucas es como el tercer evangelio, capítulo 10. Y Jesús vino a deshacer todas esas obras que Satanás había hecho. El mundo lleno de pecado, de corrupción, Dios vino a restaurar lo que Él quería para nosotros. A través de Jesús, Dios quiere restaurar mi relación con Él. Él quiere darme una nueva oportunidad. Y por eso en el versículo 17, Lucas, el Evangelio de San Lucas, el capítulo 10, el versículo 17 dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. ¿Saben? 700 años aproximadamente después que Isaías, unos 500 años después de lo que leíamos en Ezequiel, Jesús corroboraba en persona lo que ellos habían descrito. Jesús dice: yo contemplaba, yo veía a Satanás caer en el cielo como un rayo. ¿Saben? Había una misión especial que tenían que cumplir estos 70. Ir, predicar, dar a conocer el reino que Dios quería instaurar. Y ellos estaban atentos porque dice: aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No era común que sea en el nombre de Jesús. En esa época sacar demonios se hacía en el nombre de Salomón. Tenían unos ciertos artilegios que hacer, unas ciertas rituales. Pero ¿cómo podía ser ahora que quien quien hacía retroceder a Satanás era en el nombre de Jesús? ¿Saben? Desde que Jesús vino a esta tierra, ¿sí?, el reino de Satanás comenzó a estar en retirada. Con la muerte de Jesús en la cruz, el poder de Satanás sería quebrado. Ellos estaban maravillados porque un hijo de Dios nunca puede ser vencido por las fuerzas de Satanás. Y mi querido amigo, esa enfermedad, ese dolor, esa angustia, ese problema económico, lo que sea, si vos sos un hijo de Dios y te pones en sus manos de amor, vas a vencer lo que sea. Fíjense que dice: él veía a Satanás caer. Él ya había entendido que tiempo antes el fin de Satanás ya estaba listo, ya estaba declarado. Yo doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Mi querido amigo, cuando sos un hijo de Dios, mi querida amiga, cuando sos una hija de Dios, no hay fuerza en este mundo que te pueda derrumbar. No hay nada que pueda hacer Satanás de lo que no pueda salir victorioso. Y saben, acá tenemos que entender que los milagros no son los que nos dan la vida eterna, sino que al contrario, no os regocijéis de que los espíritus se ajusten. O sea, en otras palabras, sujetan. Ustedes no tienen que estar contentos solamente porque esto está pasando, sino que tienen que regocijarse de que vuestros nombres estén escritos en el cielo. Tenemos que estar contentos porque gracias a que Jesús murió en la cruz, vos y yo hoy tenemos una nueva oportunidad. Vos y yo que no lo merecemos. Vos y yo que vivimos una vida y muchas veces tomamos malas decisiones, actuamos en contra de lo que Dios quiere. Dios nos da una nueva oportunidad. Dios nos da hoy una nueva manera de poder salir adelante. Dios nos da las fuerzas para poder vencer las fuerzas del enemigo. ¿Saben? Jesús, mientras ellos veían, quienes habían sido enviados, veían a Satanás siendo vencido y alejándose y retirándose de los cuerpos de las personas, Dios ya se estaba imaginando ya estaba viendo que con su muerte en la cruz,
el pecado, el dolor, la angustia y Satanás pronto iban a ser destruidos. El fin ya estaba predicho desde mucho tiempo antes. Y desde antes que vos nacieras y que yo naciera, este conflicto se estaba llevando a cabo. Las fuerzas del bien junto con las fuerzas del mal. El bienestar contra el malestar, podríamos decir. ¿Qué fue lo que te trajo hoy hasta acá? ¿Cuáles fueron las decisiones que te llevaron a ser lo que vos sos hoy? ¿Qué estás esperando para aceptar el amor de Cristo en tu vida? ¿Qué estás esperando para decidir ser un siervo de Dios? ¿Qué estás esperando para tomar y abrazar esta esperanza de que este mundo de dolor pronto va a terminar? Que esta rebelión pronto va a llegar a su fin. Dios te ama y te quiere hablar a tu corazón. ¿Qué te parece si en este momento compartimos un momento de reflexión? Te invitamos a compartir un momento de reflexión. Una historia cuenta de un rey que estaba enamorado de Helena, una mujer de baja condición a la que el rey había hecho su última esposa. Una tarde en la que Helena estaba sola en el palacio, llegó un mensajero para avisarle que su madre estaba enferma. Pese a que existía la prohibición de usar el carruaje personal del rey, falta que era castigada con la muerte, Helena subió al carruaje y se fue a ver a su madre. A su regreso, el rey fue informado de la situación. ¿No es maravillosa?, dijo. Eso es verdaderamente amor filial. No le importó su vida para cuidar a su madre. Es maravillosa. Otro día, mientras Helena estaba sentada en el jardín del palacio comiendo fruta, llegó el rey. Ella lo saludó y luego le dio un mordisco al último durazno que quedaba en la canasta. «Parecen ricos», dijo el rey. «Lo son», replicó ella, y alargando la mano, le cedió a su amado la fruta que comía. «Cuánto me ama», comentó después el rey. «Renunció a su propio placer para darme el último durazno de la canasta. ¿No es fantástica?». Pasaron algunos años y por alguna razón el amor y la pasión por Helena desaparecieron del corazón del rey. Sentado con su amigo más confidente, le decía: «Nunca se portó como una reina. ¿Acaso no desafió mi investidura usando mi carruaje? Es más, recuerdo que un día me dio a comer una fruta mordida». El amor cambia la perspectiva con la que vemos a otros. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice lo siguiente: «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Dios, cuyo carácter es amor, siempre nos mira con piedad. Aunque seamos pecadores, nos sigue amando y nos ofrece perdón. Envió a su propio Hijo, demostrando así que en verdad nos ama. A diferencia del rey de la historia anterior, Dios nunca deja de amarnos y por eso prolonga su misericordia. No te alejes de su presencia. Él quiere darte amor, cambiar tu vida y darte un futuro lleno de paz y felicidad. Lamentablemente, vos y yo estamos sufriendo las consecuencias de una rebelión que no tenía que ser. Lamentablemente vos y yo estamos sumergidos en un mundo de pecado. Lamentablemente vos, hoy y yo somos las víctimas de esta gran rebelión. Nunca fue el plan de Dios que vos y yo hoy estemos sufriendo. Pero sí es el plan de Dios que hoy vos tengas una nueva oportunidad. Sí es el plan de Dios de que hoy vos puedas elegir la salvación. Sí es el plan de Dios de que vos hoy decidas ser feliz. No importa qué es lo que te haya traído hasta acá, cuáles son las decisiones que hayas tomado en tu vida. Dios hoy te da una nueva oportunidad. Dios no te ve como vos te ves. Dios te ve como un ser especial. ¿Sabes algo, mi querido amigo, mi querida amiga? Si vos crees que tu vida no tiene valor, estás equivocado. Tu vida tiene muchísimo valor. Y ese valor y ese precio Cristo lo pagó en la cruz. No rechacemos la sangre de Cristo derramada por vos y por mí. Dios nos dio la autoridad para vencer el mal.
Es ahora el momento de hacer la diferencia, es ahora el momento de jugárnosla por Cristo. Dios te ama y quiere darte una nueva vida. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Como siempre te decimos, ahora viene una segunda parte que está a cargo del licenciado Rubenal. Si me ves desde el canal de YouTube, te invito a que accedas a este programa a través del siguiente link.